Hola, mi nombre es Ariane García y somos el equipo 5. Esta es nuestra presentación sobre el informe final de nuestro proyecto de las baterías electroquímicas. Durante esta actividad hablamos sobre la energía, algunos tipos de celdas y sus componentes, como también su funcionamiento y los métodos de reacciones que se utilizan para este proyecto. También se va a hablar un poco sobre nuestra experiencia y el proceso de armado de nuestra propia celda, que en este caso utilizamos limones, pero también se pueden utilizar otras fuentes como por ejemplo papas. También más adelante se van a reportar las diferentes medidas de voltaje y de tiempos obtenidos durante el proceso de armado de la celda y también los resultados obtenidos al finalizar este proceso. Hola, mi nombre es Ezequiel Armenta Lechuga y voy a dar un poco de introducción. El contenido de este reporte abordará los temas básicos para comprender qué es y cómo funciona una celda electroquímica, al igual que demostrará un manejo de experimentación con datos, los cuales fueron obtenidos durante la práctica como equipo, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos anteriormente sobre la electricidad, como el voltaje, la corriente y la resistencia. Hola, soy Carlos Adrián Morato y voy a hablar sobre el objetivo. El objetivo de esta práctica es evaluar qué prototipo de batería de la que se elaboró individualmente es la que mejor funciona y de esta forma realizar las mediciones comparativas del voltaje y corriente versus tiempo para poder determinar la estabilidad del prototipo. De la misma forma, planeamos lograr un voltaje de por lo menos 3 voltios, los necesarios para poder encender nuestro foco LED y así demostrar el correcto funcionamiento de nuestra batería. Hola, yo soy Félix Andrés y hablaré sobre la justificación de este proyecto. La razón por la que esta práctica fue realizada es el hecho de que debemos buscar nuevas formas de obtener energía por el bien del planeta. Al igual de que esta forma podemos aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del parcial y así demostrar un avance tanto académicamente como personal. Y ahora para el marco teórico. A la velocidad a la que un flujo de electrones pasa de un punto al otro es la corriente y su unidad internacional es de 1 amper, que equivale aproximadamente a un coulomb, que es 6.24 por 10 a la menos 18, por 10 a la 18, perdón. Existen dos tipos de corrientes: la corriente alterna, la que fluye en un patrón de onda sinusoidal que invierte su sentido a intervalos regulares, y también la corriente continua, la cual fluye en un solo sentido. También se utiliza el voltaje, que es también conocido como la diferencia de potencial. Mide la energía que obtendrá una carga si se mueve entre dos puntos del espacio. Su unidad internacional es un voltio y equivale a 1 joule por coulomb. Cuanto mayor sea el voltaje, entonces mayor será la ganancia de energía al desplazarse entre los dos puntos. Además, cuanto mayor es la carga que viaja a través de un voltaje, mayor va a ser la energía cinética ganada por la carga. La ecuación que modela este comportamiento es E igual a Q delta V, donde E es la energía medida en joules, delta V es voltaje medido en voltios y Q es la carga medida en coulombs. También tenemos resistencia, que es establecido como la medida que opone al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Existen también celdas galvánicas o voltaicas. La reacción química redox se presenta de manera espontánea en un potencial positivo y crea electricidad, pero en el caso de una celda electrolítica no es espontánea y se le tiene que proporcionar energía para producir la reacción química. Componentes de las celdas electroquímicas son los electrodos, los cuales son ánodos y cátodos. Son utilizados para hacer contacto con una parte no metálica del circuito, como un semiconductor, por ejemplo. Y también tenemos reacciones redox, las cuales involucran la transferencia de electrones de una sustancia a otra, y la celda galvánica es aquella que aprovecha esta reacción para generar electricidad. El ánodo se oxida, pierde electrones, mientras que el cátodo es reducido y gana estos electrones perdidos. El potencial de reducción es la tendencia que ocurre de una reacción redox entre dos especies químicas. Es utilizado para determinar el poder electroquímico o potencial de un electrodo de una celda electroquímica o celda galvánica.
Una serie electroquímica es la disposición de los elementos, principalmente de los metales, donde la magnitud de sus diferencias potenciales presentan un límite de fases entre los elementos y las soluciones activas de sus iones. La fuerza electromotriz, o también conocida como la FEM, es la energía que proviene de cualquier fuente y que genera corriente eléctrica. Una batería, por último, es un dispositivo que es capaz de generar energía eléctrica al generar una corriente eléctrica. Usando reacciones químicas, podemos alimentar dispositivos como, por ejemplo, controles celulares, juguetes e inclusive automóviles. Existen dos tipos de pilas, aquellas con celdas primarias y aquellas con celdas secundarias. En el caso de celdas primarias, una batería de este tipo, una vez que realice la reacción química, no se puede regenerar y ya no produce energía. Es decir, es básicamente desechable. De otra forma, una batería con celdas secundarias es aquella que sí puede recargarse, perdón, y que puede utilizarse aún en más de un ciclo gracias a que el proceso químico es reversible por medios como una inyección o una recarga eléctrica. Los materiales que utilizamos para este experimento fueron los limones, que fueron utilizados como nuestro medio electrolítico, con alrededor de 0.86 volts por unidad y estando más frescos y bajando hasta 0.73 volts cuando pasamos más tiempo con ellos. Unos clips que actuarán como un ánodo, en este caso de aluminio, cables de cobre que actuarán como un cátodo, caimanes que actuarán como las conexiones, un multímetro para medir nuestro voltaje, un LED para comprobar que nuestro circuito funcione correctamente y resistencias para probar qué tanto disminuye la resistencia interna. Los procedimientos que hicimos fueron: con ayuda de unas pinzas pelamos los cables para que el cobre quedara expuesto y así los caimanes pudieran agarrarse correctamente. Realizamos unos cortes en el lado derecho e izquierdo del limón con una cuchilla tipo bisturí, lo suficientemente grandes para que los cables y los clips pudieran ser introducidos. Después de haber introducido los cables de cobre entrando en función de un cátodo y los clips de aluminio cumplen una función de ánodo, como mencionamos anteriormente, procedimos a conectar los caimanes a cada uno. Una vez conectados los cables con sus respectivos positivos y negativos, terminamos de armar el circuito conectando cada limón con el siguiente, así formando una batería de alrededor de 3.3 volts. Procedimos a conectar el LED para ver su funcionalidad y así demostramos el correcto funcionamiento de nuestra batería. Para finalizar, contamos los caimanes al multímetro para ver el voltaje que nos arrojaba y comprobar la cantidad de volts que nuestra batería era capaz de producir. Discusión de resultados. Las principales formas para la obtención de energía por medio de fenómenos químicos son gracias al redox, ya que al intercambio de electrones genera la energía eléctrica necesaria para realizar un trabajo, como podemos observar durante esta práctica. Aunque las soluciones electrolíticas también son un medio en el cual se desarrolla la migración de electrones, y gracias a este movimiento se genera la energía para producir un resultado. ¿Le puedes pasar a la otra, por favor? La medición que tuvimos de un solo limón fue de 0.86 voltios y el circuito entero fue de 4.16. En la tabla de arriba, que es la tabla del voltaje, podemos observar los valores obtenidos de los limones con las diferentes resistencias. El orden en el que se encuentran los datos con sus respectivas resistencias son de 100 ohms, 1000 ohms, 10.000 ohms, 2700 ohms, 100 ohms, 400 ohms y 330k ohms. La gráfica que está al lado de esta es la gráfica de tabla versus voltaje versus corriente, que en esta gráfica podemos observar la relación entre voltaje y la corriente. Se nota en la línea de tendencia que conforme el voltaje disminuye hay una mayor cantidad de corriente al circuito. La tabla de abajo es la tabla de voltaje en relación al tiempo por el limón, y la gráfica de al lado es la tabla de esta misma, donde podemos ver que mientras más tiempo pasaba, el voltaje iba disminuyendo. A continuación, este fue el simulín que utilizamos para simular nuestra corriente. Cada limón vale alrededor de 0.86 volts, como fueron demostrados anteriormente. Las resistencias que están al lado son de 100 ohms. Dándonos un resultado final de 3.46 ohms, los esperados en nuestro experimento.
Por último, podemos decir que esta fue una actividad muy interesante con la cual pudimos observar de buena manera cómo es que funcionan las celdas electroquímicas. Nosotros consideramos que tuvimos un buen desempeño durante el proceso del reto, porque no tuvimos tantas dificultades para llevarlo a cabo. El objetivo de este mismo fue logrado de la forma esperada, la cual fue encender el foco LED con la celda y lograr que permaneciera prendido por algún tiempo. Sin duda, esta fue una actividad muy divertida y buena para trabajar en equipo. Y con eso concluiremos nuestra presentación. Muchas gracias.